Buenas tardes. En una pragmática de 1597, Isabel I de Inglaterra lamenta que, y cito, no se ve ninguna clase de hostilidad hoy en día en ninguna parte de la cristiandad, a no ser por los grandes ejércitos de Felipe II, por tierra y por mar, con los cuales invade obstinadamente a sus vecinos. Luego la reina se alegra de que se ha visto manifiestamente que el rey de España, al no soportar sus muchas pérdidas por ruina de su armada en varias ocasiones, ha fracasado en todas sus empresas. Y sobre ello, Isabel ofrecía tan solo dos explicaciones. Los intentos de Felipe habían sido frustrados, y sigo citando, no solo por mis fuerzas en el mar, sino especialmente por las ordenanzas de Dios Todopoderoso, con tormentas de viento y violentas tempestades en tiempos y lugares inesperados. O sea, por una sinergia entre guerra y clima. Este retrato de la reina, realizado poco después del fracaso de la Gran Armada, señalaba lo mismo visualmente. En la ventana a su izquierda vemos sus barcos de guerra acercándose a la flota de Felipe II. Y en la otra ventana vemos las tormentas que los destruían. La publicación de abundantes series de datos por climatólogos y historiadores del clima durante los últimos 20 años demuestra la perspicacia isabelina. Una aberración climática de gran importancia sucedió en la década de 1590. Hoy sabemos que la Europa central sufrió una secuencia ininterrumpida de 8 veranos frescos de 1591 hasta 1598, que podría haber sido única en los últimos 500 años. Y los glaciares alpinos alcanzaban hacia 1600 sus posiciones más avanzadas en tiempos históricos. Entre 1591 y 1596, el Mediterráneo oriental padeció la sequía más larga e intensa documentada en los últimos 6 siglos. En Norteamérica, la sequía épica, que comenzó en la década de 1540 y duró hasta 1600, destaca como la más severa en esta región durante 2000 años. El hemisferio norte en su conjunto conoció en 1587 el 17º verano más frío y en 1601 el más frío documentado en los últimos 6 siglos, y en el entretanto experimentó años inusualmente fríos y secos. El hemisferio norte, así pues, ¿qué causó esta gran anomalía en la historia climática del mundo? La causa principal parece residir en estas 3 grandes erupciones volcánicas en 1588 a 90, 1595 a 7, en 1700-1703, cada una de las cuales arrojaba dióxido de sulfuro a la estratosfera, donde desviaba parte de la radiación solar de vuelta al espacio, reduciendo así significativamente la temperatura global, especialmente en latitudes septentrionales. Ese mismo periodo vio también una concentración anormal del fenómeno climático conocido como El Niño. En la actualidad, un episodio de El Niño se produce aproximadamente cada 5 años,
Pero episodios de El Niño intensos o muy intensos ocurrieron en 1591, 94, 96, con apariciones moderadas en 97 y 1701, es decir, con una frecuencia mayor del doble que hoy. Esto resulta importante porque durante los veranos normales predominan los vientos del este, que soplan desde la América ecuatorial hacia Australia y el sureste asiático, y así caen fuertes lluvias sobre el sur y este de Asia, que alimentan los cultivos. En cambio, durante los años de El Niño, predominan los vientos del oeste, que soplan desde el Asia ecuatorial hacia América y desatan las lluvias monzónicas hacia el este en dirección al centro y sur del continente americano. Una aparición del El Niño, por tanto, lleva simultáneamente la catástrofe a ambos lados del Pacífico, al producir sequías en una e inundaciones en otra. Además, la huella global de El Niño se extiende normalmente a otras 3 regiones. El Caribe sufre casi siempre inundaciones. Etiopía y el nordeste de la India también suelen padecer sequías, y Europa y el noreste de América experimentan a menudo rigurosos inviernos. Esta misma huella se observa en la década de 1590, pero con el doble de frecuencia que hoy. La reina Isabel no fue el único que hizo comentarios sobre el clima adverso de los años 1590. En Suecia, el pastor Petrus Magni apuntó en su diario que 1591 ha sido un año negro en que la hierba no reverdeció para nada, y que en 96 y otra vez en 97 las lluvias torrenciales convirtieron en lagos los campos y destruyeron heno y grano, de modo que el ganado murió por falta de forraje, en tanto, y cito, que hubo un hambre tan espantosa que la mayor parte de la gente tenía que comer pan hecho de corteza de árbol. Al otro lado del Báltico, en el norte de Alemania, el pastor Martin Behm compuso himnos especiales que reprochaban a Dios que, y cito, ocultara el sol y enviase fuertes lluvias. La Iglesia evangélica ha conservado prudentemente estas piezas en su himnario de hoy y ahora se cantan con creciente frecuencia. El más perspicaz lamento europeo sobre el cambio climático corrió a cargo de Renward Seathart, botánico, archivero y historiador municipal de Lucerna, en Suiza, que hacia 1610 comenzó una sección especial de su crónica titulada Las estaciones del año. ¿Por qué? Y cito, los años más recientes han visto tan extraña y maravillosa sucesión de tiempo cambiante. Por tanto, anotaba sus observaciones relativas al cambio climático en la región alpina como se sigue. Yo lo hago como un servicio y un favor a las futuras generaciones, ya que, por desgracia, a causa de nuestros pecados, desde hace algún tiempo los años se han mostrado más rigurosos y severos en el pasado reciente. Y hemos visto el empeoramiento en la cosecha y frutos. A una distancia de 8.000 kilómetros en China, las lluvias torrenciales de los años 1590 provocaron inundaciones generalizadas que arruinaron las cosechas.
En la provincia de Henan, casi la mitad de las gacetas condales documentan hambrunas en 1592 y 93. Henan produjo también su propio Renwat Thisat, que se llamó Yang Dongming, un funcionario que en 1594 redactó la más vívida descripción de una hambruna en la edad moderna que jamás se haya dado a imprenta. Se llamó Jimin Tu Shuo, que se traduce en castellano como el libro de los famélicos. Yang presentó un memorial de que había experimentado con sus propios ojos en Henan, acompañado de 13 bocetos espeluznantes sobre los principales episodios descritos. Una escena retrataba a una mujer que vendía a sus hijos a un vecino rico por una sola vasija de arroz. Aquí la mujer, el niño, el arroz. Mientras otras madres aguardaban su turno para hacer el mismo. En una segunda imagen, 5 miembros de la misma familia, de 7, se han ahorcado de las ramas de los árboles y han dejado a 2 niños para que se las arreglen por sí mismos. En la última imagen de la serie, campesinos hambrientos roban a alguien que, según se sospechan, todavía pudiera tener algo de comida para después prender fuego a su casa, robando y poniendo fuego. Así pues, ¿cómo exactamente afectó la crisis al imperio en que no se ponía el sol, gobernado por Felipe II? Empecemos con datos procedentes de Castilla, el corazón económico y militar de dicho imperio. En 1591 se realizó un censo de Castilla que proporciona una visión del reino justo antes del cambio climático, con los datos de 12.000 distintos y más de 6 millones de habitantes. Dichos datos revelaron notables disparidades regionales. En primer lugar, casi 10.000 de todas las comunidades, la mayoría de ellas pequeñas, estaban al norte del Guadarrama, mientras que menos de 3.000 se encontraban al sur. En segundo lugar, paradójicamente, aunque la población del reino en su conjunto había crecido al menos un 50% durante la vida de Felipe II, ese crecimiento fue mucho más fuerte en Castilla la Nueva, que registró un 85% de crecimiento frente a solo el 20% en Castilla la Vieja, donde las provincias occidentales, como Zamora y Salamanca, tenían muchos pueblos desiertos y moribundos. Por último, el censo reveló un alto porcentaje de vecinos pobres, hasta la mitad en algunas regiones, y de mujeres solteras, quienes también encabezaban hasta la mitad de todos los hogares en algunas regiones. Las dos categorías a menudo se solapaban. De hecho, en el censo, las palabras viuda pobre se convirtieron prácticamente en sinónimos. La creciente actividad volcánica y de El Niño comenzó a transformar la situación precisamente cuando los empadronadores del censo emprendían su trabajo. Nosotros, historiadores, ahora podemos examinar 2 archivos para determinar cómo este cambio climático afectó
a estos pueblos moribundos y esos vecinos pobres y a estas viudas pobres. Por un lado, podemos consultar un archivo natural compuesto por las variaciones en estos elementos sensibles al clima, como la posición de los glaciares y la anchura de los anillos de crecimiento anual dejados por los árboles. Por otro lado, el archivo humano incluye documentos que registran variaciones en el tamaño y la fecha de las cosechas de uva y de granos, y el número de personas que ya no podían alimentarse por sí mismas. Casi todos los datos disponibles de Castilla revelan condiciones climáticas extremas en la década de 1590. Consideremos del archivo natural el ejemplo de Navacerrada, donde, según sus anillos de árboles, se experimentó entonces la precipitación anual más baja jamás registrada en el último decenio. (1590). En 100 años, desde 1000 hasta casi 2000. No hay posición más baja. El archivo humano, y aquí los niveles de bautismos y diezmos de Fuentes de Nava, una aldea cerca de Palencia, en la tierra de Campos, que normalmente exportaba granos. Revelan graves déficits en las cosechas en la década de 1590 y también un exceso de entierros por encima de bautismos que redujo la población de algunas comunidades en 1/3. Los registros urbanos de Castilla cuentan la misma historia. En 1595, el ayuntamiento de Palencia se quejaba de, y cito, los trabajos del año y perdición de las viñas que ahora últimamente han perecido por el hielo y la necesidad grande que se esperaba de trigo para el año que viene, en respecto de ser el año tan seco y, al parecer, estéril. Entre tanto, la España oriental y meridional, entonces aquí en Andalucía, sufría inundaciones en vez de sequía. Las crónicas y registros de diezmos de Valencia y de Murcia durante el periodo 1580 hasta 1630 revelan una serie excepcional de años lluviosos entre 1589 y 98, mientras que el índice de precipitación estacional y anual para Andalucía durante los últimos 5 siglos revelan una secuencia sin paralelo de años extremadamente lluviosos entre 1590 y 1593 y de 9 entre 95 y 97. Las precipitaciones aquí destruyeron los cultivos por toda Andalucía y en mayo de 1598 el ayuntamiento de Cádiz ahí se volvió a quejar de la mala cosecha de pan que hay en este presente año en esta comarca. Sucedía el mismo en otras partes. En la segunda parte de la amarga novela, El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, cuando el hambriento protagonista viaja de Cazorla a Madrid en 1598, observa con tono sombrío: dábase muy poca limosna, y no era maravilla, que en general fue el año estéril, y si estaba mala la Andalucía, peor cuanto más adentro del reino de Toledo, y mucha más necesidad había de los puertos adentro. Entonces oí decir: líbrate Dios,
de la enfermedad que baja de Castilla y de hambre que sube de la Andalucía. En Castilla la Vieja más adentro, algunos de los sermones pronunciados durante las honras fúnebres de Felipe II, a finales de ese mismo año de 1598, se refieren a la situación desesperada en que había dejado a España. Fray Lorenzo de Ayala, al predicar en Valladolid, lugar de nacimiento del difunto rey, notaba: murió el católico rey Don Felipe. Esto amenazaba la sequedad larga de casi 9 meses continuos. Esto prognosticaba el haber la tierra quebrado. Esto profetizaba el haber rompido banco de salud de tantas partes del reino y haber dado paso franco a la pestilencia en tantos lugares. Eran tantos daños aposentadores que con vara alzada apercibirían posada al mayor de los daños que desde que nuestro patriarca Tubal, nieto de Noé, pobló las Españas, en ellas se ha recibido. Los temores apocalípticos del padre Ayala pronto se hicieron realidad. En Valladolid había 36.000 habitantes cuando predicó su sermón, pero durante los próximos 12 meses la peste había matado a más de 6.000 de ellos. En total, la población de Castilla murió el 10% de peste. Aunque el católico rey Don Felipe murió antes de que la crisis alcanzara su apogeo, ya sabía que España se enfrentaba al mayor de los daños. En 1591, el año del censo, Mateo Vázquez, secretario y capellán real, advirtió a Felipe que debía, y cito, mirar en que acá se va la gente acabando, porque por maravilla se topa con un hombre por los lugares pequeños, con que se va muy aprisa acabando la labranza y crianza. Por eso sostuvo Vázquez que Felipe debía dejar de gastar tan pródigamente los recursos de Castilla en guerras extranjeras. Si Dios quisiera obligar a vuestra majestad a acudir a remediar los trabajos del mundo, que le diera hacienda y fuerzas para ello. Si su majestad continuara con la misma costosa política, Vázquez concluyó secamente, se podrá temer por aquí el caerse todo de golpe y por falta de hacienda. Felipe trató esta queja apasionada con notable ecuanimidad, aunque por supuesto le rechazó. Yo creo muy bien que os mueve el celo grande que tenéis a mi servicio a decir todo lo que decís, replicó suavemente a su ministro. Mas también podéis vos entender que no son materias estas para poder descuidar de ellas. ¿Quién tiene el cuidado que vos sabéis de lo que está a mi cargo? Pues a nadie le duelen más, ni va tanto en ellas como a mí. De más de ir lo que va de la religión en ello, que se ha de posponer a todo. Felipe, por tanto, no cuestionaba los indicios materiales de un desastre inminente, más bien su visión política basada en la fe le llevó a hacer caso omiso de ellos. Sin embargo, algunas semanas después se cumplieron las predicciones de Mateo Vázquez. Alzamientos contra los impuestos estallaron en Madrid, Ávila y Sevilla. Y aunque los ministros del rey se las arreglaron pronto, suprimir la alteración en el reino de Aragón
requirió 6 meses, un gran ejército y un desembolso de casi 1,5 millones de ducados. La necesidad de pagar por esta jornada y para los conflictos con los protestantes de Francia, Holanda e Inglaterra obligó a Felipe a volver a convocar las Cortes de Castilla y pedirles que aprobasen todavía más impuestos, pero negaron. Según un ministro real, casi todos los procuradores se inclinaron a suplicar a vuestra majestad, con mucha instancia, que antes de tratar a otra cosa, se sirva de mandar moderar los gastos de la guerra, así en Flandes como en otras partes. Y, en palabras del procurador de Sevilla, aunque las guerras de Flandes, Inglaterra y Francia son santas y justas, se debe suplicar a vuestra majestad que cesen. El rey prudente a veces aceptaba las sugerencias de sus ministros de confianza, especialmente si eran clérigos como Mateo Vázquez. Pero las críticas de vasallos ordinarios lo enfurecían. Por tanto, el rey preparó un reproche mordaz para los procuradores que cuestionaron su política exterior, impulsada por la fe. Sus ministros deben, y cito, darles a entender cuán forzosos e inexcusables han sido los dichos gastos de guerra para alejarla de estos reinos, que no sienten en ellos las miserias que se padecen en otras de la cristiandad. Los procuradores pueden y deben fiarse de mí y del amor que tengo a estos reinos y la larga experiencia del gobierno de ellos, que siempre hago lo que más conviene al beneficio de ellos. Y por ningún caso traten de venirme con semejante respuesta. Don Felipe siguió a acudir a remediar los trabajos del mundo, a pesar de los enormes costos a sus vasallos. Pero incluso sus mismos ministros llegaron a la misma conclusión que los procuradores. El presidente del Consejo de Hacienda describió la imposible posición financiera y estratégica del rey del mismo modo y sin rodeos de los procuradores. Mire su majestad, que es imposible tenerse en pie esta máquina, pues estando consumido cuanto su majestad tiene, de todas maneras hasta fin del siglo, se continúan y aún acrecientan los gastos, de manera que cuando tuviera su hacienda libre, no era posible sustentarse. Y para esto no es menester saber sino lo que yo sé, que su majestad ha de moderar sus gastos hasta reforzarse algo por su voluntad. El rey no quería oír esto, y su contestación glacial 3 días más tarde, a través de su ministro principal, comunicaba al pobre presidente que, y cito, lo que conviene que vuestra señoría entiende es que acabe de efectuar este asiento, porque cuanto más tardara, tanto más le hemos de pedir. Poco después de este cambio, la humillante toma y saqueo de Cádiz por mis compatriotas hizo a Felipe imposible moderar sus gastos, y por esto firmó el 4º decreto de suspensión de pagos de su reinado, que confiscaba el capital de todos los asientos pendientes y suspendía todos los pagos de intereses a sus acreedores. Castilla se había convertido en el primer moroso en serie del mundo en deuda soberano, y Felipe había llegado a ser, según la expresión de otro compatriota mío, el prestatario surgido del infierno.
the borrower from hell, lo que salvó a Felipe II y a España y a la monarquía hispánica en la década de 1590 del pleno impacto del mayor de los daños que desde que nuestro patriarca Tubal, nieto de Noé, pobló las Españas en ellas se ha recibido, fue la circunstancia de que sus principales enemigos sufrieron también la misma sinergia entre el clima y la guerra. Así el siglo XVI vio un fuerte crecimiento demográfico no solo en Castilla, pero también en Anatolia, el corazón del Imperio Otomano. El número de aldeas en algunas partes de Anatolia se triplicó hasta una densidad sin parangón hasta el siglo XX. Así que la intensa sequía que afligió el Mediterráneo oriental, así como en Castilla, desde 1590, pronto acabó con la viabilidad de muchas de estas aldeas nuevas de Anatolia. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno central aumentó sus demandas de dinero y suministros para sus guerras. La combinación de sequía y presión fiscal provocó el levantamiento más grave que nunca sufrió el Imperio Otomano, la rebelión Celali. Según un informe al sultán, y cito, los pobres y los contribuyentes se han ido a las montañas, abandonando a sus esposas e hijos. No ha quedado ganado. El mundo entero está en desorden. Claro, el sultán otomano ya no podía luchar contra Felipe II. El clima adverso también afectó a Francia a lo largo de la década de 1590. Los cultivos maduraron varias semanas más tarde y los precios de los alimentos se dispararon. Muchas regiones de Francia, además, sufrieron devastación en la guerra civil, durante la cual algunas ciudades fueron sometidas a largos sitios, incluida París, donde los precios del pan se cuadruplicaron en 1591. En algunas zonas, la combinación de hambre, peste y guerra redujo la producción agrícola e industrial a los niveles más bajos documentados en 3 siglos. La población del reino, en su conjunto, había caído quizás una quinta parte. Un clima inusualmente frío también afectó a Inglaterra. En Sueño de una noche de verano, por Guillermo e Shakespeare. ¿Qué va? You want William Shakespeare? I can do that. The seasons change. Honestly, I know it. But, bueno, en español es Guillermo e Shakespeare. Y en El Sueño de una noche de verano, escrita y estrenada en 1596, Titania se lamenta de que las estaciones se alteran. Heladas plateadas caen en el fresco regazo de la rosa carmesí. La primavera, el verano, el regañón otoño, el airado invierno cambian sus acostumbradas libreas, y el mundo asombrado por esta progresión ahora no sabe cuál es cuál. Ese mismo año, 96, un predicador inglés observaba que, y cito, la abundancia de las lluvias que cayeron fue peor que lo que el hombre más viejo de nuestra tierra es capaz de recordar, pues nuestro julio ha sido como un febrero y nuestro junio incluso como un abril. Los precios, bueno, lamento que es en inglés, pero aquí son los precios de granos. Aquí, y el más fuerte en 97 y
también los entierros en el mismo año de 97, cuando que los bautismos caen, los entierros suben y también el precio de grano. Es un gráfico basado en datos de 382 parroquias de Inglaterra, entonces es un sondaje bastante fiable. Y se dispararon los entierros, disminuyeron los bautismos y sin embargo, nuestra reina Isabel, al igual que Felipe, se negó a considerar estos desastres naturales suficiente justificación para abandonar las guerras. La reina virgen continuó la lucha contra España hasta el día de su muerte en 1703. Únicamente la República Holandesa, aquí con el joven Tiger Woods, preparándose para su carrera, la República Holandesa ofrece una excepción parcial a este esquema recurrente de catástrofe causada por guerra en tiempos de cambio climático. Se trata de una excepción solo parcial por dos motivos. Primero, como otras partes del hemisferio norte, los Países Bajos experimentaron una sucesión de veranos frescos e inviernos glaciales en la década de 1590, cuando, según un viajero inglés, los ríos, lagos y charcas están helados casi todo el invierno con una gruesa capa de hielo, de modo que soporta a cientos de hombres y mujeres jóvenes que se deslizan por encima con patines, según es su costumbre. La década vio nieves invernales con el doble de frecuencia que las décadas anteriores y posteriores. Y además dos cosechas completamente desastrosas en 1590 por la sequía, en el 1594 por las heladas tardías y después las lluvias excesivas. En segundo lugar, los Países Bajos también sufrieron por la acción humana. La guerra contra España produjo devastación en muchas comunidades de las fronteras orientales y meridionales de la República, mientras que se dieron graves disturbios populares, sobre todo en la provincia de Utrecht. Sin embargo, puesto que las crisis en España reducía la capacidad de Felipe II de desplegar sus recursos en los Países Bajos, el pequeño ejército al mando de Mauricio de Nassau aplicó nueva táctica y mejor logística para obligar a rendirse una tras otra a guarniciones españolas que se habían quedado sin paga. Hacia 1598, el territorio en rebelión contra Felipe II casi se había duplicado. Por fin, la crisis mundial pasó. En primer lugar, las tormentas de viento y las violentas tempestades cesaron y el rendimiento de las cosechas mejoró. En segundo lugar, la elevada mortalidad de la década de 1590 redujo la demanda de alimentos, por lo que los precios cayeron. En tercer y último lugar, los gobiernos al final cambiaron el rumbo y siguieron políticas menos costosas. El sultán otomano hizo paces con Hungría en 1606 y desplegó su ejército para sofocar la rebelión Gelali. En Francia, Enrique de Borbón evitó guerras durante una década, lo que le permitió reducir los impuestos y, al mismo tiempo, construir carreteras y puentes y estimular industria y el comercio. En la monarquía española, los fracasos de la cosecha alentaron a los agricultores a cultivar maíz,
que demostró ser más resistente a la sequía y por tanto se redujo el riesgo de una hambruna general, mientras que Felipe III hizo todas las dolorosas concesiones necesarias para poner fin a las hostilidades, primero con Inglaterra, aquí en el Tratado de Hampton Court, y finalmente con la República Holandesa. Resumemos. No soy un determinista climático. No discuto que el cambio climático solo causó la crisis. Creo, sin embargo, que las tragedias que he descrito surgieron porque la intransigencia humana, principalmente la determinación de los gobernantes de continuar costosas guerras, intensificó el impacto de eventos climáticos extremos y anormales, y que una combinación entre los dos a menudo produjo catástrofes. Percibo durante la década de 1590 no solo una serie de fenómenos climáticos extremos que destruyeron las cosechas, sino también una serie de grandes guerras entre países y dentro de ellas, que aumentaron las demandas del gobierno en las sociedades al tiempo que disminuían sus recursos. Y creo que esta sinergia fatal entre causas humanas y naturales en todo el hemisferio norte, una sinergia obvia para la reina Isabel, aunque olvidada desde entonces, explica no solo por qué España sufrió durante la década de 1590 el mayor de los daños que desde que nuestro patriarca Tubal, nieto de Noé, pobló las Españas, sino también por qué Felipe III heredó de su padre un imperio en que no se ponía el sol. Gracias. Por esta conferencia tan llena de matices y tan llena de ideas y de sugerencias, y que además en gran medida no es, y lo quiero decir aquí al público, que quizá es lo que voy a hablar de cambio climático y para de la edad moderna, no es nada que tenga que ver un poco con la moda del cambio climático. Creo que Jeffrey Parker quería hablar de la crisis del siglo XVII hace mucho tiempo, que empezó a sistematizar, a apuntar de una manera muy fuerte la necesidad de contar con ese otro tipo de fuentes, aparte de las fuentes humanas, los árboles, las glaciales, las notificaciones, son cosas que ya empezaron a rescatarse mucho antes de que saliera toda esta moda del cambio climático. Creo que es importante que se tenga en cuenta, porque esta visión, esta aportación, yo creo que está en la línea justamente de las perspectivas que hace ya tiempo que Jeffrey Parker va analizando, que tanto han impactado también la historiografía inglesa en general, en nuestra propia historiografía y la historiografía modernista en general, especialmente también otro elemento básico, esa visión global también de los procesos. Ya estamos verdaderamente, y aquí hemos ido viendo a lo largo de toda la exposición, cómo no se trata solamente ni de España ni de Inglaterra, sino que se trata de una monarquía, es una monarquía global, que no se ponía el sol, pero también en la que los historiadores tenemos que intentar observar lo que está ocurriendo en otros espacios que tienen tantísima relación ya, que están cada vez más interconectados en esta época, en Asia, en Turquía, en el Imperio Otomano, para ser más precisos. Por lo tanto, justamente esta visión está en la línea de lo que yo considero que es muy revelador del propio discurso, y también esa especie de visión de no ser determinista ni en lo político, ni en lo natural, ni tampoco en lo fiscal, ¿no? Que a veces es un poco empobrecedor, como a veces lo vemos, y que más bien lo que hay que intentar es ver la multitud de factores que están, en cierto modo, determinando, que están provocando pues, este clima, estas guerras, esta presión fiscal que lleva a una inestabilidad política, pero que al mismo tiempo provoca, como muy bien has dicho tú, el temor a que una guerra, la paz en el exterior pueda provocar todavía más guerra en el interior. Ese es uno de los grandes tópicos que tiene todo el pensamiento político en esta época, y que es un motivo de mantener permanentemente la guerra, porque de esa manera la alejamos del imperio, que en gran medida eso es. Pero bueno, finalmente, como hemos visto al final de la conferencia, la paz se hace prácticamente inevitable, incluso también para los holandeses, que estaban deseando, porque me ha gustado también que hayas apuntado que es una excepción bastante parcial. Es que yo no creo que sea en absoluto una excepción, creo que son más bien
un reflejo semejante, ¿no? En este sentido, solamente una pregunta antes de abrir a la platea y para ir animando a la gente que plantee otras cuestiones. Es decir, yo recuerdo que estos planteamientos sí que los empezaste a hacer para la cuestión relacionada con la crisis del siglo XVII, es decir, entrándonos ya más en el siglo XVII. Aquí estamos viendo, como ya se veía viniendo sobre todo para Castilla, que la crisis sobre todo arranca desde la década de los 80, finales de los 80, la década de los 90 de una manera muy fuerte. Se produce ese periodo de paz, ¿no?, en la primera década, que supone una cierta recuperación, no para todos de la misma manera, pero de nuevo se vuelve a producir esta combinación de malas cosechas, clima, en la década de los 30, en la década de los 40, es de nuevo esta combinación, digamos, de la causante de la repetición, o incluso esa combinación que llueve sobre mojado, nunca mejor dicho, que como hace que el siglo XVII, en su práctica totalidad, por lo menos hasta la década de los 50, siga sufriendo a pesar de estos altibajos, ¿no? Es un poco, es decir, esta combinación de la década de los 90 la podemos volver a ver en los 30, en los 40, justamente con ese estallido general de violencia, que es otra de las cuestiones que tú apuntabas, ¿no?, sobre la crisis del siglo XVII. Esa es una pregunta, no sé si preferís preguntar las cosas para que conteste en global. Luego en los seminarios la gente se anima más a preguntar, impone más la cuestión de tener tanto público, ¿no? Yo puedo contestar aquí. Perfecto. La próxima pregunta, puedo contestar. Muy bien. Yo veo en la década de 1590 un poco como un preludio. Es decir, para 10 años hay cambios climáticos y después es normal. Hay 2 décadas, hasta más o menos el año 1718, que hay también otro resfriamiento global. Para más o menos 5 años. Y con coincidencia con en ese mismo año empezó la guerra de los 30 años, con se dice en español defenestración de Praga, que es 1718, y menos conocido quizá por ustedes, es que empieza la guerra en China entre los Ming y los Manchú, que van a ser los Qing. Se dice la gran empresa Da Qing, que es la conquista de la China. Bueno, la China es la civilización más avanzada, el país más poblado, y había una invasión de 120.000 manchú, y lograron. Es absolutamente increíble. Es una historia compleja, es una historia apasionante, pero también empieza en 1718, cuando el clima cambió. Entonces, esa sinergia que he propuesto para los años 90 del siglo XVI se ve también en 1718. Había una pequeña pausa en los años 30. Pero en los años 40 y 50 había no solamente 10 años o 5 años de enfriamiento global, sino 2 décadas. Y aún más había, bueno, es una curiosidad que en el reinado del rey Soleil, le roi Soleil, el rey Sol Luis XIV, no había tachas, manchas solares. No hay. Y eso supone que había una baja en la energía solar recibida en la Tierra. También hay también una frecuencia mucho más de El Niño y una frecuencia mucho más de erupciones volcánicas. Entonces, no solamente 2 factores del clima, sino 3. La ausencia de manchas solares, una frecuencia elevada de El Niño, 2 veces más que hoy, y también una secuencia de erupciones volcánicas mucho más de lo ordinario, que se registraron en los años 40 y 50 del siglo XVII. Entonces, para mí es la misma sinergia, pero por mucho más tiempo. Y bueno, la significación de esto es que en un mundo en que nunca se ha visto tanta población, el mundo de 1730-35 es más poblada que nunca antes. Y
entonces hay una presión sobre los recursos. Hay más bocas que bocadillas. Y entonces, con ese enfriamiento global, hay menos bocadillos. Pero el nombre de bocas es el mismo. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Se dice la abadesa Angelique Arnaud, entonces ha de ser la verdad, si dice ella eso, que se ha muerto la tercera parte del mundo. La solución era si no se puede crecer las cosechas, hay que disminuir los consumidores. Y se disminuye el consumo por la muerte de centenares de miles o quizás millones de personas en los años 40 y 50 del siglo XVII. Y es eso la diferencia mayor, a mi parecer, entre el periodo que les he presentado y esa época de que me ha pedido. Beza. Bueno, agradecerle su conferencia y quería preguntar un poco, como es un ciclo de conferencias sobre métodos y fuentes, pues nos ha introducido al archivo geológico que está utilizando. Yo entiendo que muchos de estos datos ya están compilados por geólogos. ¿Qué es la diferencia cuando un historiador utiliza, qué es lo que se ve cuando se combinan esas fuentes con las otras, más tradicionales quizás, y qué es la novedad que aporta el historiador sobre cómo ya han estado estudiando? No se ha grabado, quizás repetir la pregunta para la audiencia. ¿Sí? No. Parece que no grabó. No se escuchó. No se escucha, ¿no? Aunque hay un pequeñito. Sí, lo han bajado mucho. Bueno, sobre el uso del archivo geológico y cómo lo mira de una forma especial el historiador. O sea, cómo se combinan las distintas metodologías y qué aporta el historiador realmente a ese archivo pues, ya recopilado, ya conocido en otros círculos. Bueno, hay dos tipos de expertos. Hay los climatólogos y los historiadores de clima. Y su perspectiva es absolutamente diferente. Para los climatólogos, lo que les interesa es la longue durée, los siglos. Piensan ellos en siglos, aún en milenios. Y nosotros, pobrecitos historiadores, pensamos en años y meses y aún días y horas. Y entonces, lo que se ve en los datos, recogemos los mismos datos, los añilos de árboles, pero ellos hacen un medio de 30 años que varía poco a poco. Para nosotros no importa eso. Lo que importa es el cambio entre septiembre y agosto. Y entonces los datos son los mismos, pero nosotros tenemos que tomarlos antes de hacer todos estos formularios matemáticos para hacer los medios. Entonces son los mismos, los datos son los mismos, pero el punto de vista es muy diferente. Y en España tenemos mucho, especialmente aquí en Andalucía, tenemos mucha suerte en que hay buenas series de datos y buenos expertos que han publicado y se puede ver sobre el sitio, el URL, el sitio de web es NOAA, National Organization for Atmospheric and Climatic Research. NOAA, que es un organismo del gobierno estadounidense, pero con estas cuatro iniciales, NOAA, sobre su buscador, sobre el señor Google, se puede buscar sobre España, sobre Andalucía, sobre Sevilla, los datos brutos, alimentos. Y antes de que las fórmulas matemáticas se han desfigurado,
lo que a nosotros nos interesa. No es tan interesante que el siglo XVI era más caliente y algunas partes del siglo XVII más frío. Quisiéramos saber que los años más lluviosos son 1597, 1642 y 1743, y en estos meses. Entonces, la principal diferencia es esta manera de pensar, manera de concebir la historia. Pensar en siglos o décadas o años y meses. Y para mí lo más interesante es en días. Si en ese día había, decimos, 2 semanas de sequía y se arriesga la cosecha, y entonces el día de Corpus, estamos claro en Barcelona, en junio de 1640, la rebelión, a mi juicio, sale en parte de que es claro que se va a pasar una cosecha desastrosa. Entonces el segador vive de la cosecha. Si no hay cosecha, no va a vivir. Entonces es una situación muy, muy difícil. Y cuando el conde duque escribía al pobrecito conde de Santa Coloma, bueno, más impuestos, la rebelión es casi inevitable. Pero hay que añadir a las causas esta sequía. Es muy importante y siempre olvidado. Bueno, a mí me gustaría, en relación con la pregunta que ha hecho la compañera, o la profesora, usted ha citado 3 erupciones volcánicas que, digamos, han sido las causantes del cambio climático en la década de los 90. Y a mí me gustaría saber cómo conocemos nosotros estas erupciones volcánicas. ¿Son por fuentes escritas que nos han dejado o son por ayudas de compañeros geólogos? Sí. ¿No se ha oído? ¿Se oye más o menos? Sí. Bueno, es una pregunta muy interesante porque en los años 80 y 90 casi no tenemos fuentes escritas. En el siglo XVII sí, por ejemplo, la explosión de volcanes en la Chile y en Filipinas. Hay españoles, jesuitas, especialmente jesuitas, porque escriben cada año o cada semana una carta, y el formulario decretado por San Ignacio es empezar con el clima. Entonces, al principio de cada carta de los jesuitas es un sumario del clima de la semana o mes pasada. Entonces, con la extensión de la Orden de Jesús, la Sociedad de Jesús, tenemos fuentes más y más fuentes escritas. Pero eso no es así para el siglo, los detalles que le he mostrado. Entonces, ¿cómo lo sé yo? Bueno, yo puedo hacer broma, puede ser un chiste, una ilusión, pero yo creo a mis colegas meteorológicas que hacen excavaciones especialmente, bueno, me escapa la palabra aún en inglés, es un sondeo muy pequeña. Es un poco como se hace búsqueda para el petróleo, pero se busca el Ártico, en las glaciares, porque cada año hay un nivel de precipitación, y en ese nivel de precipitación hay indicaciones de sulfuro, ese dióxido de sulfuro. Si hay mucho, entonces ha pasado en el mundo volcanes. No hay otra explicación. Y en los años que le he mostrado ese gráfico, este histograma, se ve, hay algunos años en que hay mucho. Y mala suerte que es la única fuente que tenemos. Cuando el Vesubio empezó a explotar en 1732, aún hay pinturas, hay cuadros y descripciones, pero en los años 90, lastimosamente no hay. Entonces tenemos que creer
en nuestros colegas científicos. Bueno, me ha parecido muy interesante la respuesta que le da tanto Inglaterra como España al problema climático. Mientras la relación con la religión y con Dios, por un lado, los pecados católicos, los católicos que han pecado, y por eso nos merecemos un poco el clima, y luego los protestantes, eso, que Dios está de su parte. ¿Qué respuesta le da el Imperio Otomano? ¿Qué respuesta le da la dinastía china, por ejemplo, al problema climatológico? Sí, el problema de la fe y el impacto de la fe sobre la política es muy difícil. Felipe II es fácil porque escribe, tiene logorrea. No puede cesar de escribir. Entonces es muy fácil seguir sus pensamientos, lo que incluido en mi ponencia yo puedo multiplicar una decena de veces. Pero Isabel no. Isabel hablaba y no escribía tanto. Entonces mucho más difícil con sus ministros. Si ella no escribía, sus ministros tampoco. Entonces mucho más difícil seguir sus pensamientos. Pero claro, Dios es protestante, es natural, no hay duda. Pero hay que pensar en estos malos acontecimientos que quizá es un mensaje de Dios. Pero normalmente Felipe II, Isabel y los otros lo vean como un desafío de Dios. Es un hazing, es decir, como en las escuelas públicas de Gran Bretaña, los chavales tienen que pasar una probanza física y muy hostil. Entonces es eso que ha enviado Dios. Es una probanza para Felipe II, para proseguir, no para desistir, no. Dios está examinándose, haciendo un examen. Y la política para seguir es continuar. Es un poco como George Bush. Bush también tenía una política impulsada por la fe. Cuando leyó a Felipe II, escuchó a George Bush. O al contrario. Es una cosa que el problema para mí con la política impulsada por la fe es que ¿qué tal si Dios no es de su parte? Que si no es una probanza, si es verdaderamente una prohibición. ¿Cómo se puede saber? Pero en el siglo XVI, muy raras veces he visto un hombre de Estado pensando que una pérdida sea un mensaje de Dios de desistir. De vez en cuando, por ejemplo, con Felipe II lo he visto 2 veces en su copiosa correspondencia. Había un día después del fracaso del Gran Armada en que pensaba que quizá Dios no ha querido mantener su política, pero 2 días más tarde estaba pensando en una nueva armada y envió 2 más en su vida. Y Isabel tampoco lo pensaba así. Es un punto de vista para mí un poco difícil a entender, pero lo que tenemos que reconocer es que son sinceros. Sinceramente creían que Dios era de su parte. Nunca pensaron que Dios puede estar de la parte del otro, de los protestantes o de los católicos. Estaban muy convencidos de que Dios era de su parte. Y por eso interpretaron interpretían los acontecimientos en este sentido. Pero es un poco de un misterio. A propósito de lo que usted acaba de decir, me resulta extraño que al principio del siglo XVII aparezca digamos, una generación pacifista. Aparentemente lógico sería que en plena crisis se pararan las guerras y se amoldaran
a la situación. Sin embargo, ocurre algo que yo no entiendo. Yo lo que le pregunto es si hay alguna explicación racional o simplemente casual. Desaparecieron, pero es curioso que desaparezcan fanáticos en España y también en Inglaterra y también en Holanda a la vez. Es decir, que hasta que no muere Felipe II y no muere Isabel I, con Jacobo y tal, y en Holanda el orden de Barneveld y tal, no se llega a la tregua de los 12 años, a la paz. Le pregunto si hay algún tipo de explicación que yo no entiendo, es decir, que parecería lógico que se hiciera antes y no cuando las cosas, digamos, tienden un poco a suavizarse, a recuperarse. Bueno, es una pregunta muy acertada a que no tengo yo una contestación adecuada, pero hay que reconocer quizá dos cosas. Primeramente, como experimenta ahora en los Estados Unidos, es mucho más fácil empezar una guerra que salir. Es mucho más fácil entrar, porque cuando se ha enfado, cuando se ha invertido recursos, cuando se ha perdido vidas, es muy difícil decir, bueno, era un error. Dame la patada, voy a enfermar. No, lo más que se invierte, lo más difícil es que salir. Entonces, no importa entonces esa dimensión religiosa ni económica, es un hecho que es mucho más fácil. Entonces, salir de la guerra era en toda época, a mi parecer, más difícil. Pero, segundo lugar, pienso yo que es usted en el cierto, que era muy personal. Isabel no quería hacer la paz con España, porque España ha comenzado, en su opinión, España empezó la guerra, entonces España tiene que pedir la paz. Y Felipe II no va a hacerlo, y Felipe III tampoco, pero Jacobo I era rey de Escocia. Escocia no estaba en la guerra con España. Entonces, el primer pragmática, el primer pronunciamiento no se dice, el primer pragmático de Jacobo era una tregua, que se cese las hostilidades y vamos a hablar. Y él podía hacerlo porque él, como rey de Escocia, no tenía estado de guerra con España. Enrique IV, un hombre muy particular porque se nació como católico, entonces se convirtió en protestante, después de Bartolomé, el masacre de matanza de San Bartolomé, se convirtió muy rápidamente en católico, y entonces en protestante, y en 1593 en católico otra vez. Entonces para él su inversión intelectual, su inversión que vienen los franceses es un hombre muy particular, y por esto el sentido de su pregunta es apremiar un poco la casualidad, la contingencia. Y yo estoy de acuerdo con usted. Yo pienso que la muerte de Isabel era dos palabras, imprescindibles para terminar la guerra con España. Imposible con Isabel, posible sin Isabel. Y la guerra con Enrique IV, entonces se puede. Y Felipe II, antes de morirse, firmó la paz de Verdun con Enrique IV, porque para él no tiene tanta inversión espiritual. Pero yo pienso que la contingencia, las cosas de personas son muy importantes en la historia. No es de la moda. No es de la moda, pero yo soy tan viejo que la moda no me importa. Y pienso yo que la personalidad de la persona, de los reyes especiales, de los ministros, es muy importante. Sí, una pregunta. Comentando un poco con lo que había dicho Bethany respecto al uso de distintas fuentes y el final de su charla, en el que usted hablaba que había una sinergia negativa entre las acciones humanas, especialmente la guerra, y el cambio en la
circunstancia climática, al mismo tiempo, conectando con lo que decía Manuel, se observa una sinergia positiva en el sentido de que ciertas acciones humanas, como la creación de alhóndigas, opósitos o la mejora de los transportes de grano, es decir, que crisis climáticas, es decir, igualmente malas, tengan una respuesta humana que no sea tan mala, ¿no? Que el índice de mortandad o las hambrunas no sean tan fuertes, no porque la condición climática sea mejor, sino porque es igualmente mala, sino porque las condiciones de redistribución o de movimientos de grano o de intentar evitar el acaparamiento sean mejores, ¿no? Un aprendizaje positivo de intentar frenar esas crisis. ¿Con sus datos se observan o no? Bueno, ¿cómo hay? Yo sugiero que hay una sinergia fatal, pero también hay una sinergia benigna. Y si me permites, voy a contestarle de una manera del siglo XVII, porque yo he encontrado un Estado, un gobierno que reaccionó como el señor antes de usted ha dicho, racionalmente, lo que nosotros pensamos racional. Y es el gobierno de Japón, el gobierno Tokugawa, sufrió la misma crisis de enfriamiento global que el resto del mundo en los años 40 del siglo XVII. Se llama la hambruna Kanai. Y dura desde 1738 hasta 1745 y murió medio millón de japoneses. ¿Y qué hizo el gobierno de Tokugawa? Primeramente, había legislación para insistir que el arroz solamente se puede criar para comida, no se puede hacer sake. No se puede hacer los tipos, criar arroz de lujo, solamente se puede criar, legislación muy a menudo, hay un torrente de legislación, irritante sin duda para los japoneses, pero todo para conservar los recursos que hay. Segundo, había una política para los nobles, los daimyo, para hacerles más conscientes del daño que enfrenta la Japón. Y había también legislación que si hay un rebelión contra vos, sin duda si el shogun Tokugawa había hablado español sería vos. Si vos estáis imprudente y si hay una rebelión contra vos, yo voy a apoyaros. Y lo hizo el shogun Tokugawa Iemitsu, ahorcó a una media docena de daimyo por provocar una rebelión. En tercer lugar, había una política pacífica. Recordamos que en los años 40 del siglo XVII hay la invasión de los manchú en China. Entonces los Ming enviaron embajadores a Japón pidiendo ayuda, pidiendo soldados, pidiendo dinero. Y el shogun ha dicho, bueno, yo estoy muy simpático, pero hay un enfriamiento global aquí en Japón y no puedo ayudarle. Entonces rechazó la guerra. Entonces esos tres políticas en frente de ese desastre natural me parece racional. Y entonces hay evidencia, pero yo no lo hallo en España ni en Inglaterra. Siempre prosiguen con lo que están haciendo. No hay esa política racional que busco, pero en Japón sí. Y esto para mí es algo que me reasegura, porque siempre hay que cuidarse de emplear los conceptos del siglo XXI al siglo XVII. Entonces hallar un gobierno en el siglo XVII que haga exactamente lo que yo busco es para mí muy bien. Entonces, chequear a los Tokugawa. Buenas tardes, soy Jesús Rodríguez, volviendo a la historia militar, en la época
52, quita usted en el artículo del siglo XVII a los niños de Ortiz, una de las peores catástrofes demográficas que sufre España. En la historia militar nos vamos a referir solamente al reclutamiento. Esto debió de influir grandemente en el reclutamiento en Castilla y sobre todo en la oposición a este, según la palabra que utiliza por Macay de oposición, una oposición que ella considera siempre leal al rey. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, no se puede. En el final, en finales del siglo XVI o en el siglo XVII, me pregunta. 17, ¿no? El 17. Sí. Bueno, hay un libro de mi colega Ruiz Ibáñez sobre esto que es muy interesante. Él ha hallado mucha evidencia de resistencia contra el reclutamiento. Claro, hay oposición. Pero la construcción del gobierno de Castilla es muy distinta. Es muy distinta. Es decir, que cada uno tiene el derecho de llevar sus quejas al rey, o al menos al rey en manos de su secretario del Consejo de Guerra. Y sostiene que él no podía ir a la guerra porque su mujer murió, sus ovejas tienen un desastre y no hay cosecha. Y el Consejo dice, bueno, su mamá murió, hay problemas con sus ovejas, bueno, se va. Y en Francia, al contrario, ese no es posible. Y por eso me parece hay mucho más rebeliones en Francia que en Castilla, porque en los castellanos tienen esta impresión de que el rey les oiga. Y por eso hay resistencia, pero no hay mucha rebelión contra el reclutamiento. En Francia hay muchísimo. Que llegan los reclutadores en Francia, hay una rebelión. Hay una rebelión. Y en España no. Y bueno, yo no puedo, no soy Dios que puedo entrevistar a la gente del siglo XVI, XVII, perdona. ¿Qué piensas de ese señor que recluta? Pero en la evidencia hay esa impresión, y tengo yo, que hay una gran diferencia y es única. España, a mi parecer, es el único país en que el vasallo tiene ese derecho de presentar sus quejas, sus problemas al rey en persona, o al menos al consejo. Ruth Mackay escribió también un libro maravilloso sobre esto, pero todos somos... el montón de documentación es tanto que no se puede estar cierto. Quizás hay otras interpretaciones, pero a mi parecer no hay tanta oposición como en otros países, y para mí la explicación es que hay esa manera de presentar sus problemas al rey. Sí. Hola, buenas tardes. Nos ha hecho una exposición cuando el rey católico, el rey Felipe, parecía ser que no tomaba demasiado en cuenta las opiniones, por supuesto, de sus vasallos. Algunos ministros tenían una cierta influencia. En el lado inglés pasaba algo por el estilo. ¿Había más influencia por parte de esa corte en las opiniones de Isabel, o también eran de una actitud, su actitud era casi tan absolutista y tan como pudiera ser el rey Felipe? Bueno, muchas gracias. Me gusta enormemente la historia comparada. Y como he dicho, el rey Prudente escribía y la reina Isabel hablaba. Y entonces, por ejemplo, en las preparaciones para la Gran Armada, el rey no se entrevistó ni con el duque de Parma, bueno, más difícil porque estaba en Flandes, ni siquiera con el duque de Ministro, ni con el marqués de Santa Cruz. Escribió, bueno, ahí están sus órdenes, obedezcan. Isabel, al contrario, había una reunión con sus dos almirantes, con sus ministros, hablaba para un día, y por eso no sabemos lo que resultó, pero ha tenido éxito.
pero es un estilo de gobierno diferente. Entonces su pregunta es, ¿qué influencia tenía los ministros? Entonces se puede haber mucho más influencia en persona que por escrito, porque el rey escribía y tenía pensaba, esperaba que sus ministras le escribían a él. Y se puede leerlo, no. Es mucho más difícil cuando Francis Drake decía a Isabel, Majestad, no podemos hacer esto. O explícanos, Majestad, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, Felipe II nunca ha tenido este estilo de enfrentamiento porque seguramente Parma hubiera querido saber cómo el rey pensaba que en flota de Lisboa puede juntarse con un ejército 1000 kilómetros a distancia en Flandes, pero nunca tenía la oportunidad de pedir o forzar a Felipe a escuchar su opinión y contestar. Es una cosa de estilo. Una pregunta más, vamos a ir concluyendo, vamos aquí. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguno? ¿Nada? Agradecer de nuevo la presencia de todos nosotros aquí, agradecer especialmente al profesor Jeffrey Parker por sus respuestas tan incisivas, por su propia comunicación y por esa visión que yo creo que ha ofrecido verdaderamente justamente lo que nosotros estamos queriendo en estos ciclos de conferencia, un poco de metodología, pero también con las personas, ¿no? Es decir, justamente existe una especie de juego de escalas, entre una escala muy amplia, una visión muy global, una visión de larga duración, tú puedes poner el clima, pero sin olvidar la contingencia, sin olvidar la importancia del acontecimiento y sin olvidar que los hombres son capaces de cambiar o de transformar, justamente, no esa tiranía un poco broderiana de los anales de la larga duración que nos hace prácticamente incapaces de ser protagonistas de nuestra propia historia, los personajes tienen valor, ¿no? Justamente esta visión de historia global, de historia comparada, de historia multifactorial, a la que se suma, porque lo hemos tenido aquí, sí, la oratoria, pero también la narrativa, en la que por supuesto Jeffrey Parker, como todos saben, es avezadísimo escritor y por lo tanto no tengo nada que decir. Es decir, una prueba muy ejemplar de lo que es esta historiografía británica, estos hispanistas ingleses que tantísimo han influido y siguen influyendo en la historiografía española, una historiografía que también ya no solamente habla de España, sino que también estamos esforzándonos de hablar de realidades o de situaciones también de fuera, ¿no? Y en cierto modo siguen un poco vuestro ejemplo. Pues muchas gracias también.